Bueno, ya vamos a hablar sobre los antecedentes de la Escuela de Relaciones Humanas. Dice que data de la década de 1920. Esta doctrina surgió y adquirió fuerza como consecuencia del desarrollo de la industria y debido a que la producción en serie aumentó la tensión nerviosa de los obreros. Ante esta situación, los empresarios y estudiosos de la administración se vieron obligados a analizar el problema desde el punto de vista psicológico. La aparición de la escuela humano-relacionista y las aportaciones de la psicóloga Mary Perker, quien señaló la importancia de la aplicación del método científico para investigar los fenómenos de la psicología administrativa, dio importantes contribuciones al estudio de los conceptos de autoridad y responsabilidad. En esa escuela deduce que la cantidad de trabajo no es solo en función del estado físico del trabajador, sino pautas sociales de su entorno. Gregor Elton Mayo nació el 26 de diciembre de 1880 en Australia y murió el 7 de septiembre de 1949. Fue un teórico social, sociólogo y psicólogo industrial especializado en teoría de las organizaciones, las relaciones humanas y movimiento por las relaciones humanas. Su interés primordial fue estudiar en el trabajador los efectos psicológicos que podían producir las condiciones físicas del trabajo en relación con la producción. Demostró que no existe cooperación del trabajador. Si estos no son escuchados ni considerados por parte de sus superiores, es difícil y en ocasiones casi imposible llegar a los objetivos fijados. Es sobre todo conocido por sus estudios de organización del comportamiento, que incluyen los estudios de Hawthorne, o de la lógica del sentimiento de los trabajadores y la lógica del coste y la eficiencia de los directivos, que podría conducir a conflictos dentro de las organizaciones. El experimento Hawthorne fue el principal aporte de Elton Mayo. Este experimento permitió delinear los principios básicos de la Escuela de las Relaciones Humanas. Este se dividió en 4 fases. Fue realizada para poder conocer los efectos que tendría la intensidad de la luz sobre el rendimiento que tenían los obreros. Primera fase. Se escogieron 2 grupos de obreras que ejecutaban la misma operación. Un grupo de observación bajo intensidad variante y el otro grupo bajo intensidad constante. Los observadores no encontraron una relación directa, pero encontraron que las obreras pensaban que cuando más aumentaba la intensidad de la luz, debían producir más y cuando menos aumentaba, trabajaban menos. Segunda fase. Habían 2 grupos, el experimental y el de control. En el experimental fueron seleccionados 6 jóvenes del nivel medio. 5 de ellos montaban los rieles, mientras que la sexta administraba las piezas para mantener un trabajo continuo. El grupo de control es el resto del departamento. A las jóvenes les gustaba en la sala de pruebas, porque les parecía divertido y la supervisión era menos rígida. El ambiente amistoso les permitía trabajar sin presiones y en el grupo experimental se les permitía formar amistades. Los jóvenes se preocupaban por las otras, acelerando su producción cuando se sentían cansadas, y en el grupo desarrolló un liderazgo y objetivos comunes para el bien de la empresa. En la segunda fase, los incentivos como el descanso, el salario y la hora de salida aumentaban la productividad y la eficiencia. Para la tercera fase se dedicaban a entrevistar a los trabajadores para conocer sus opiniones y obtener resultados más precisos. Como resultado, los supervisores pudieron aprovechar esta información y así realizar mejor su trabajo. Cuarta fase. Se escogió un número de personas. Estas pasaron a trabajar en una sala con iguales condiciones que el grupo anterior. Empezaron a crear en ellos mismos una conciencia de trabajo equitativo, por lo que todos regulaban su trabajo igual. Con esta experiencia pudieron estudiar más a fondo las reacciones de cada grupo de trabajadores, las formales, primer caso, y las informales, segundo caso. Los investigadores verificaron que los resultados del experimento fueron afectados por variables psicológicas. Ellos intentaban eliminar o neutralizar el factor psicológico, extraño y no pertinente, lo que obligó a prolongar el experimento hasta 1932. Fue suspendido por la crisis de 1929.